Estamos entonces con Alejandra Contreras Altman, porque no hay que olvidarse de las madres, muy bien, ¿cierto? muy bien. Abogada, magíster en gestión y políticas públicas, exacto. Y trabaja en educación desde el año 1992. Sí, demasiados años ya, harto, sí. Bueno, harta experiencia para llegar al cargo que desempeña desde hace algunos meses, ¿cierto? En el Ministerio de Educación, que es la jefa de División de Educación Superior. Sí. Y en tal calidad está aquí en la Universidad Magallanes, dio una conferencia esta mañana. Y bueno, quería que usted pudiera hacer, partiendo esta conversación, digamos, que vamos a recorrer un poco el campus acá de Punta Arenas, un resumen de los principales ejes que contiene este proyecto de ley que ya está en el Congreso discutiéndose. No hay problema. Bueno, lo primero es agradecer la visita, la verdad que ha sido muy grato estar acá, tuvimos una reunión larga y bien con mucha gente de la universidad, todos los vicerrectores, académicos, profesores. Y bueno, la verdad que conversamos sobre la reforma, que es un tema muy importante en este minuto, bien debatido, pero que es relevante que poder conocer como más en detalle. Y la verdad es que los ejes de la reforma yo diría que son básicamente 4 o 5 pilares que son los centrales. Lo primero es un tema que tiene que ver necesariamente con armar un sistema de aseguramiento de calidad. Yo creo que ese es uno de los elementos que en mi opinión personal es clave en este proyecto, que no está bien, muchas veces bien relevado, digamos, porque queda a veces escondido un poco de otros temas que son más de interés de la opinión pública, como financiamiento, ¿verdad? Yo creo que el tema de calidad es clave. El segundo eje tiene que ver con la educación estatal, con todo lo que tiene que ver con las universidades estatales y el fortalecimiento de la educación estatal, y eso también es un elemento central en esta propuesta. Lo tercero tiene que ver con la formación técnica, y eso también yo creo que es importante destacarlo, el tema de formación técnica, que básicamente implica repensar lo que es el sistema de educación técnica, no tanto en términos de su estructura, sino que en términos de sus contenidos, de la forma en que se entrega la educación, la pertinencia en las carreras, cómo se vinculan con el mundo productivo. Hay una serie de ámbitos que se han desarrollado poco, que se han trabajado más desde las instituciones de formación, pero no desde el sector público, digamos, del ministerio, de las entidades que regulamos, y que son importantes de avanzar. Y el último eje, yo diría, tiene que ver con el financiamiento, que evidentemente es uno de los temas que más preocupa, cómo va a transformarse todo el sistema de educación, y que es una de las demandas más sentidas por parte de los estudiantes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con gratuidad, pero no solamente gratuidad, sino que también los aportes que van directamente a las instituciones, tanto estatales como privadas, y cuál va a ser entonces los énfasis en materia de financiamiento. Ahora, antes de entrar al detalle de los ejes, en la globalidad. Este proyecto se viene anunciando hace harto tiempo, ¿cierto? De hecho, estaba dentro de las propuestas de candidatura de la presidenta Michelle Bachelet. Y hubo varias instancias en las cuales se conversó con algunos actores de este mundo educativo, ¿cierto? Sí. Y últimamente, después de que salió este proyecto a la luz, una de las críticas más recurrentes es que esta participación parece no haber tenido un correlato, digamos, en lo que terminó apareciendo en ese documento que hoy revisan los parlamentarios. ¿Qué tan así dice usted que es? Y si hubo cosas que no se tomaron en cuenta, ¿por qué? Mira, yo creo que una de las cosas que este proyecto tiene, digamos, una de las características especiales que tiene, que es un proyecto muy complejo, en el sentido que es muy amplio, que abarca diversos temas, y en un sistema, digamos, de educación superior que es muy difícil de poder tener opiniones compartidas, porque los criterios o no sé si es la palabra es intereses, pero las opiniones o las miradas que existen de los distintos actores son a veces muy contrapuestas. Entonces hay muchos temas en los cuales es necesario tomar definiciones y tomar opciones, y el Ministerio después de una deliberación, después de escuchar a muchos actores de diversas opiniones, fue tomando opciones en distintas materias y fue definiendo, yo te diría, lo más importante, definió en primer término los objetivos que se quiere lograr con este proyecto, cuáles son los cambios reales y profundos que se quiere alcanzar. Y yo creo que en esa materia de los objetivos hay bastante consenso, o sea, hay bastante opinión unánime, diría, o bastante por lo menos mayoritaria, de que los objetivos que están buscados con el proyecto son los correctos, digamos, que hay que lograr mejorar la calidad, que hay que lograr mejorar pertinencia, que hay que fiscalizar a las instituciones en el sentido correcto de esa palabra, digamos, que hay que mejorar el financiamiento, evidentemente, que hay que apoyar a las universidades estatales. Esos objetivos están bastante compartidos. Posteriormente que tú tienes los objetivos, tienes que empezar a diseñar el cómo llegas a esos objetivos, cómo los logras, claro, cuáles son las estrategias y cuáles son entonces los articulados o los instrumentos que te van a permitir lograr esos objetivos. Y esos instrumentos se traducen en artículos de la ley, ¿verdad?
Y ahí es donde probablemente el Ministerio fue tomando diversas opciones, por opinión de algunos actores, por decisiones propias, por experiencia internacional, por la revisión que se hizo. Y esas opciones son las que no necesariamente son compartidas por todos. Y no son compartidas por todos porque evidentemente hay diversas miradas, diversas formas de enfrentar los temas. Y muchas veces nos pasa que, no sé, alguna institución sí está de acuerdo con lo de calidad, pero no está de acuerdo con lo de financiamiento, entonces alega por financiamiento. El que está de acuerdo con financiamiento no está de acuerdo con la regulación, entonces alega por la regulación. Entonces nadie de los actores, cuando uno los escucha, siempre hay un tema en el cual no están de acuerdo y ese tema pone su fuerte, su foco, pero no te dicen en paralelo con las cosas que sí están de acuerdo. ¿Me entiendes? Y como todos están en desacuerdo con distintos temas, parece como que nadie está de acuerdo con nada. Entonces se produce una sensación como de rechazo, digamos, a este proyecto muy fuerte, pero si tú empiezas a analizar las presentaciones de los distintos actores, siempre están centrados en algunos puntos. Y yo diría que básicamente el punto en que hay más desacuerdo en este minuto es el tema de financiamiento, no de gratuidad, sino que el financiamiento más a las instituciones, porque evidentemente, claro, hay status quo y hay definiciones que se han adoptado, que están cambiando, digamos, lo que existe y que van un poco a contrapelo de algunos, de la mirada más de asegurar, digamos, ciertos recursos, etcétera, y que probablemente va a haber que mirar más en detalle cómo afectan, porque no siempre cuando se toma una decisión se pondera adecuadamente cuál es el impacto de estas decisiones tienen, y yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer con las instituciones. Ahora, ocupando ese mismo término que usted utiliza, el statu quo, en el fondo el financiamiento estatal se sigue compartiendo con las instituciones privadas. ¿Se mantiene el statu quo desde esa perspectiva? Bueno, la propuesta que está en este minuto considera dos tipos de financiamiento, uno que es basal, o sea, uno que es más bien para la investigación, que reemplaza el aporte fiscal directo que actualmente existe, que lo hace no competitivo, y eso es importante, sino que se distribuye de acuerdo a ciertos indicadores que tienen que ver con investigación, y ese se abre a instituciones privadas que puedan participar de gratuidad, por ejemplo. O sea, las instituciones que participen de gratuidad y que por ende cumplen ciertas condiciones, tanto de calidad como de acceso a los estudiantes de menores ingresos, etcétera, ellos pueden participar de esos recursos en el mediano plazo, no en lo inmediato se sigue repartiendo entre las instituciones del Consejo de Rectores. En el mediano plazo, en la medida que este fondo crezca, pueden participar las instituciones privadas. Pero además de eso se asegura un fondo para universidades estatales, y ese sí es solo para este tipo de instituciones, y por ende no es verdad que exista una igualdad de condiciones, digamos, entre lo público o estatal y los privados. Lo que sucede es que lo que los rectores en este momento están señalando es que ese monto estatal es equivalente a los convenios marco que actualmente existen, y la ley no define ni los montos ni la forma en que se calcula. Entonces quedas igual entregado a la ley de presupuesto de cada año para definir finalmente los montos. Entonces, claro, yo entiendo, el alegato es, ok, tú señalas que va a haber un fondo para estatales, pero puede ser un fondo de que valga cero, digamos, que no tenga recursos, y la ley de presupuesto después no los reconoce. Entonces, la petición ahí es cómo logramos que la propia ley establezca ya sea un mecanismo, una forma de cálculo, algo que te asegure que ese fondo va a tener un valor razonable, que va a poder distribuirse, que va a permitir desarrollo. Y el otro alegato que yo también considero legítimo, sobre todo estando aquí en Punta Arenas, es el tema de un aporte regional. O sea, cómo logramos que el financiamiento también reconozca las particularidades de cada región, que también reconozca que son, no solamente porque puede ser necesario, sino que también porque el aporte de las regiones es distinto, porque hay aportes que son muy sustantivos en las regiones. Hemos estado aquí conversando con el rector y los vicerrectores de todos los proyectos que tiene la universidad en materia de investigación, extensión, vinculación con el medio, etcétera, y hay aportes que realmente son propios de cada región. Entonces, eso yo creo que el proyecto tiene que avanzar en reconocer las diferencias regionales, y eso trasladarlo. No solamente son recursos adicionales, a veces son mecanismos que faciliten la actividad, por ejemplo, en la región, mecanismos que faciliten la descentralización. Tenemos que diseñar, o idear, pensar cuáles son las mejores estrategias para poder apoyar a las regiones. Otro de los aspectos importantes dentro de este proyecto de ley dice relación con el fin efectivo al lucro, se menciona. Sin embargo, en una parte usted mencionaba que va a haber regulación para el caso de las instituciones que sí lo tengan. ¿Cómo se entiende eso? No, lo que yo señalaba, mira, lo que sucede es que el proyecto de ley, a ver, todos sabemos que las universidades en nuestro país deben ser sin fines de lucro, son todas corporaciones de un punto de vista jurídico, y lo que sucede en la actualidad es que las entidades, a través de mecanismos legales, o sea, que no están al margen de la ley, sino que son legales, como son contratos, por ejemplo, con sus entidades relacionadas, es decir, que los mismos propietarios tienen otro tipo de empresa y esa empresa le prestan servicio a las universidades,
A través de esos contratos, las universidades traspasan recursos a estas otras entidades que son parte de sus propios conglomerados. Por tanto, uno puede estimar que esos traspasos de recursos podrían constituir algún tipo de lucro. Ahora, uno no lo puede asegurar porque eso va a depender de cómo se hacen esos traspasos, si son a precios más altos que el mercado, si esos servicios son o no son necesarios, porque si la universidad igual tiene que, no sé, tiene que tener arriendos, o tiene que tener cursos de inglés, o tiene que tener publicidad, bueno, tú tienes que evaluar si esos convenios están siendo desfavorables a la institución o están siendo favorables. Y por ende no es tan fácil asegurar que una institución, porque tiene esos convenios, tiene lucro, ¿ya? Eso es un punto, eso es lo que pasa en la actualidad. Ahora, lo que hace la ley actual, además de crear como una entidad propia para regular esto, que es la superintendencia, es regular ese tipo de negociaciones. Entonces, uno tiene que analizar qué tipo de contrato, qué tipo de convenios son de partida, tienen, como decirlo, una incompatibilidad por el solo hecho de existir, como por ejemplo tener cualquier contrato con la persona que es miembro de la junta directiva, porque esa persona toma decisiones en la universidad y por tanto no puede a su vez estarle prestando servicio, ¿verdad? Porque obviamente tiene un elemento favorable a él para que lo contraten. Entonces eso está prohibido, ¿ya? Pero hay otro tipo de contrataciones que a lo mejor que son más indirectas, que tienen que ver con una sociedad creada, no sé, por los profesores u otro tipo de mecanismos que pueden no estarse usando para fines de lucro, sino que para generar servicios, actividades de la institución que pueden ser favorables a la propia institución porque lo hacen ser más eficiente, porque es más fácil trabajar a través de estas empresas o sociedades. Y por eso ese tipo de actividades más bien van a estar reguladas. ¿Reguladas qué significa? Que tiene que estar a precio de mercado, que no tiene que haber una posición dominante, en el fondo que tú no puedas competir con otros, sino que tienes que entrar a una competencia, etcétera. Entonces, hay que distinguir bien en esta lógica de regular el lucro qué actividades están prohibidas y cuáles están reguladas. Y eso es lo que se trata de hacer en la ley. Entonces, sí va a haber una prohibición efectiva a aquellas actividades que claramente son, por decirlo de alguna forma, abusivas, ¿ya? Las que puedan ser hechas de buena fe y no por lucrar, sino que para generar mejores condiciones a las instituciones, no debían ser prohibidas. Y eso ha sido a veces un poco criticado por los estudiantes que quieren que se prohíba todo, pero no necesariamente es razonable. ¿Ese tipo de situaciones entonces van a ser fiscalizadas por la nueva superintendencia? Así es, la idea es que la superintendencia sea una entidad como lo son otras superintendencias que existen en el país, ¿verdad?, que están encargadas justamente de supervigilar el cumplimiento de la ley. Básicamente una superintendencia es una entidad que se encarga que en su ámbito de trabajo, en su especial encargo que le ha hecho la ley, se encargan de resguardar el cumplimiento de la ley. Por tanto, tienen que ver con el uso de recursos públicos, tienen que ver con el cumplimiento de las normas que existen en materia de educación superior, tienen que ver con el evitar que las instituciones de educación superior, en el amparo de su autonomía, puedan cometer abusos respecto a sus propios, por ejemplo, estudiantes o profesores o funcionarios. Y finalmente tiene que ver con el cumplimiento de normas laborales, todo lo que tiene que ver, cómo el funcionamiento de una entidad de educación superior se resguarda, digamos, para que cumpla todas las normativas vigentes. Y ahí, por ejemplo, entra muy fuerte todo el ámbito de denuncias que hacen los propios estudiantes. Nosotros como Ministerio de Educación estamos recibiendo permanentemente denuncias de jóvenes que alegan que no le dejaron inscribir ramos porque tiene una deuda o que no le entregan los certificados, etcétera. Y la verdad es que como Ministerio no tenemos atribuciones en esas materias y lo que hacemos es más bien trasladarle la denuncia a la institución respectiva, sugiriéndole que tiene que actuar de una u otra forma, pero no tenemos una capacidad ni de sancionarla, ni de imponerle una multa. Entonces, las entidades, cuando uno dice es una entidad que tiene que tener atribuciones tú tienes que dotarle las herramientas legales, y herramientas legales significa poder poner multas, imponer sanciones, porque si no son actos declarativos nomás, pues, o sea, quiero que usted haga tal cosa, pero si no puedo imponerla, no, es equivalente a no tener la atribución. Y también hay que tener recursos, tiene que haber gente que pueda fiscalizar. Absolutamente, esto se crea como una institución nueva, digamos, que nace desde este proyecto de ley y que la idea es que nazca como una institución con su personal, recursos, etcétera. ¿Cuánta gente no va a haber? No tengo ese dato, pero es una cantidad importante, es una institución que debiese partir con, no sé, 50, 60 personas, pensando en la cantidad de funciones que tienen que realizar, y eso está todo adecuadamente costeado, etcétera, para presentarlo dentro de las propuestas del proyecto de ley. En el eje que tiene que ver con el tema de la acreditación, ya no se van a tener que acreditar las carreras. Así es. Salvo pedagogías y medicina,
que mantienen las mismas exigencias que se tienen hasta hoy, ¿cierto? Que tienen que nacer acreditadas y mantener después la acreditación mientras sigan funcionando. Ahora, la institución va a ser acreditada por 8 años, todas. Así es. Y van a estar en 3 categorías. 3 categorías, sí. La forma de lograr esa acreditación, ¿qué va a tener de diferente respecto de ahora? Y ¿qué criterios van a poder marcar la diferencia entre una región y otra que claramente tienen diferentes contextos? Súper bueno. Mira, yo lo primero que destacaría es el hecho de la acreditación obligatoria. Tú lo mencionaste, pero me gustaría destacarlo porque la verdad es que es muy distinto una acreditación que te sirve para acceder a recursos públicos, como es la actual, en que tú puedes decidir si lo quieres hacer o no, versus una acreditación que es condición esencial de tu existencia, digamos, porque si una institución no está acreditada no puede existir. Entonces, del punto de vista de evaluación de calidad y de nivel de exigencia y cómo sube la calidad de todo el sistema, es muy distinto. Entonces, eso es un punto central. Respecto a cómo se logra esta acreditación, la idea es que sea una acreditación comprensiva o inclusiva de todo el actuar de la institución, que esa es otra diferencia con la acreditación actual, porque la acreditación actual lo que hace es dividir los ámbitos de la institución y tú decides en qué te acreditas. Hay 2 acreditaciones obligatorias que son docencia, ¿verdad?, y gestión, pero te puedes acreditar además en investigación, en vinculación con el medio, pero eso ya lo decide cada institución. En el caso de la nueva propuesta es que sea una acreditación que incluya todas las áreas y por tanto en el caso de las universidades es donde aplica más fuerte, digamos, porque por ejemplo todas las instituciones tienen que acreditar en su capacidad de investigación. Eso no significa que todas las instituciones tienen que hacer la investigación al mismo nivel, ni en la misma cantidad, ni producir la misma cantidad de paper, pero sí tener una capacidad para investigar y tener al menos algunas áreas en las que esté desarrollando esa investigación o que esté preocupada de contratar a las personas que puedan desarrollar investigación, etcétera. Entonces, eso es muy clave porque eso te muestra un modelo de universidad que se aspira a que sea el modelo de universidad que exista en el país. Si las instituciones no tienen las condiciones de acreditar una investigación, van a tener que desarrollarlas, o si no van a tener que repensar su proyecto educativo y a lo mejor no son universidad, sino que son más bien un equivalente a instituto profesional, que no quiere decir que sea menos importante, quiere decir que es un modelo distinto. Y ese modelo distinto, entonces la institución tendrá que repensarlo y que generar, por ejemplo, los cambios jurídicos que sean necesarios si quiere continuar ejerciendo docencia, que es lo que es propiamente de un instituto profesional. Entonces, ese es un elemento. Ahora, el tema regional, la verdad que no está en este minuto reflejado en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley lo que hace es dar los marcos generales, ¿verdad?, de cómo se hacen estos procesos, y lo que establece el proyecto es que la acreditación se mide o se desarrolla a partir de criterios de acreditación, que son criterios en el fondo que van definiendo cómo la institución debe ir avanzando en los distintos ámbitos, y estándares de calidad. Los estándares de calidad, la idea es que sean algo más objetivo que los criterios se adaptan más al proyecto de cada institución. Los estándares son más transversales, objetivos, todas deben cumplirlo y van a estar asociados a estos diversos niveles que tú señalabas. Hay 3 niveles, cada uno de estos niveles debe tener sus estándares para que tú sepas que si una institución cumple estos niveles, entonces, pero no cumple los que son más exigentes, entonces se queda en este nivel A, B o C, digamos. Se va avanzando a medida que vas cumpliendo los niveles de los estándares de acreditación más altos, más exigentes. Entonces, esa es un poco la conjunción. Ahora, en ese ámbito de desarrollar criterios, de desarrollar estándares, es donde tiene que incorporarse lo regional. Eso no está dicho en el proyecto, yo creo que es parte de lo que a lo mejor se puede incorporar, hay que evaluar si es necesario incorporarlo. ¿Incorporar los parlamentarios? Por supuesto, podrían, por ejemplo, incorporarlo, que se establezca como una obligación del futuro Consejo Nacional de Calidad, que incorpore el criterio regional en lugar de solamente hacerlo a nivel nacional, que se analice al menos la forma en que eso se podría incorporar. Yo creo que puede ser un buen aporte al proyecto. A propósito entonces de la acreditación y de estos 3 tramos en los que quedan las universidades, esto ya no tiene que ver, me decías, con los recursos, pero sí tiene que ver con el nivel de libertad que yo voy a tener como institución para poder abrir nuevas carreras, por ejemplo. Voy a tener que preguntar si estoy en el C, pero si estoy en el A, no lo voy a tener que hacer porque se asume que ya la robustez de esa institución permite que se autocontrole, podríamos decir. Pero eso me lleva a pensar entonces en el tema de la autonomía, y en la presentación se hablaba acerca del sistema de gobierno que rige a las instituciones de educación superior. ¿Por qué se plantea que se mantiene un consejo directivo, como nosotros le denominamos aquí en la Universidad de Magallanes, junta directiva? ¿Por qué se plantea que siguen siendo los académicos los que escogen al rector y no la triestamentalidad que se ha mencionado muchas veces, que incluso el mismo rector de nuestra universidad ha planteado como uno de los objetivos de su mandato?
Mira, la verdad que en materia de ¿cómo se llama?, de estructura corporativa o de gobierno corporativo de las universidades estatales, que el proyecto de ley efectivamente contiene una propuesta de estructura básica de gobierno corporativo. Ahí se ha tomado muy en cuenta toda la opinión de los diversos actores, los rectores, sobre todo universidades estatales, en general, como la opinión, y se han mirado mucho los modelos extranjeros también de funcionamiento de universidades estatales en una lógica de un funcionamiento que sea lo más efectivo, eficiente y factible de desarrollar. Entonces, lo que se propone en el proyecto es básicamente tener una estructura básica o central, que después tú puedas ampliar a través de otro tipo de algún otro tipo de órganos o de sistemas que sean propios de los reglamentos desarrollados por las propias instituciones. Entonces, el tema de la junta directiva, consejo directivo, es un tema que es, en opinión al menos al momento elaborar el proyecto, que tiene que ver bastante con la efectividad en la gestión, porque lo que hace es definir los aspectos estratégicos de la institución. Esto es como ocurre muchas veces en Estados Unidos, en Europa, en general, que las universidades tienen una especie de board o de directivo, de junta directiva, que define la mirada como a largo plazo, para dónde va la institución, ¿verdad?, cuáles son los desafíos que debiera abordar, cómo se vinculan con el sector, la sociedad que lo rodea, la región. Eso no necesariamente está al interior de la universidad, muchas veces también hay que contactarse con el exterior, y por eso vienen personas que no son solamente designadas por el consejo académico o por los académicos, sino que también externamente. Y un poco el rol ahí es, por un lado, mirar lo que pasa con la universidad y también controlar lo que pasa en la universidad, porque también a veces cuando todo se hace hacia adentro, también es necesario que haya algún cierto contrapeso de personas no tan vinculadas a la institución, para que se pueda entonces, no sé, pues asegurar el uso de los recursos, ¿verdad?, que estén bien utilizados, que no se produzca ninguna, no sé, pues situación. Claro, más que control es como el tema de la fiscalización en el buen sentido, digamos, de poder asegurarle, por ejemplo, a los estudiantes que los recursos están siendo invertidos en el uso de la institución, en el desarrollo de la institución, en adecuados proyectos, etcétera. Pero en términos jerárquicos está por sobre la rectoría. Es que no es por sobre la rectoría, es un complemento a la rectoría, porque en el fondo el rector es quien toma decide todas las políticas y todas las acciones del día a día, digamos. Esto estamos hablando de una junta que tiene estas miradas es como un directorio en una empresa, para si podemos hacer la equivalencia, digamos, que tiene que ver con la proyección de largo plazo, te establecen los presupuestos, los aprueban y por tanto te da el marco en el cual tú tienes que trabajar. Pero dentro de ese marco el rector tiene la plena autonomía para desarrollar su labor. Entonces, y es muy parecido a lo que existe actualmente con las juntas directivas. Y lo que mencionabas de la triestamentalidad, la verdad es que la decisión que se ha tomado ahí es que la triestamentalidad opere a nivel de los organismos colegiados, que son básicamente los organismos normativos que tienen las propias instituciones. En algunos lugares se llama senado universitario, en otros consejo académico, y que en esa instancia sí efectivamente estén presentes tanto los docentes como los alumnos y los funcionarios. Pero no se les ha dado ese rol para efectos de la elección de las autoridades unipersonales, porque se entiende que eso puede conflictuar el quehacer de las instituciones. Finalmente, una participación a veces es como el distinguir el rol del académico versus el rol del estudiante, y en este caso, dada la importancia de la decisión, como es la elección de los rectores, se ha estimado que es pertinente dejarlo solo en manos de los académicos, quienes tienen una mirada más de, no sé, pues más de largo plazo, porque los estudiantes más bien están en un periodo más transición dentro de la institución, y el académico es quien está en un periodo más de largo plazo con una vigencia más permanente. Claro, igual es una buena manera de empezar a darles poder a los jóvenes desde que empiezan a estudiar, porque hay algunas fórmulas que no le dan el mismo valor al voto del académico que al voto del funcionario o al del estudiante, pero que eso se borra de plano. O sea, después de que esto sea ley, las universidades estatales no van a poder optar libremente si quieren que su rector sea escogido por otros que no sean académicos, entonces. O sea, en el fondo no, ojo, porque lo que se hace en este proyecto es reconocer el sistema que actualmente existe de elección de rectores, que hay una ley que existe para elegir a los rectores, y esa ley es la que se reconoce en esta, digamos. O sea, no es que se cambie el sistema de rectores, pero efectivamente no se podría cambiar por estatuto. Exacto. Ahora, ojo que los estatutos de la universidad estatales son todos de rango legal, por tanto cualquier cambio que se quiera hacer en un estatuto de una universidad estatal tiene que ser una ley, por tanto en el fondo por uno u otro lado tienes que pasar por el Congreso. Por último, Alejandra, este programa se llama Motor de Desarrollo. ¿Cómo nos puede ayudar a desarrollarnos más como región este proyecto de ley?
A ver, bueno, yo creo que en la medida que vamos mejorando la calidad, la pertinencia de la educación superior, vamos reforzando lo que hace cada universidad y especialmente universidades regionales, por supuesto eso va a tener un impacto significativo en el desarrollo de la región. Y yo creo que lo que la Universidad de Magallanes, como lo mencioné hace un rato, está haciendo, ya está orientada en esa línea, digamos. Yo creo que hay una trabajo muy responsable, muy serio y muy valorable de lo que se hace, pero evidentemente en la medida que le subimos la exigencia a todo el sistema, no hablo de la universidad específica, sino que subimos el nivel de exigencia a todo el sistema, empujamos a que todas las instituciones sigan cada vez haciendo más, con más énfasis, con más fuerza su tarea, y en esa lógica, por tanto, redunda en un mejoramiento de la calidad de la educación superior. Y otro tema muy importante que está en este proyecto es el fortalecimiento de la educación técnica, que lo mencionaba en algún minuto. La universidad iba a tener un rol muy importante en el desarrollo de los centros de formación técnica estatales que se va a instalar acá en la región, y eso evidentemente tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo regional, porque sabemos que necesitamos más técnicos, que estén mejor formados, que sean los que el sector productivo necesita, que sean pertinentes, y ahí entonces hay un espacio inmenso para poder trabajar y avanzar. Ok, muchas gracias por esta conversación, Alejandra. A ver si nos vemos después cuando ya sea ley. Ojalá. Gracias a ustedes.